¿De dónde vino Dios? Esta pregunta atraviesa generaciones, pero la respuesta bíblica va mucho más allá de lo que la mente humana suele imaginar. En este video entenderás por qué Dios no tuvo comienzo, no fue creado y no está sujeto al tiempo, y cómo esta verdad transforma completamente la fe cristiana. Si este contenido tiene sentido para ti, dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos estudios. Deja también en los comentarios desde dónde estás viendo el video y qué despertó esta reflexión en ti. Míralo hasta el final y permite que esta verdad profundice tu comprensión de Dios. La pregunta ¿de dónde vino Dios? Atraviesa la historia humana porque nace de una mente creada, acostumbrada a comprender todo a partir de origen, causa y secuencia. Desde el inicio de las Escrituras, esta forma de pensar es confrontada no con una explicación filosófica, sino con una afirmación revelada. La Biblia no comienza investigando el origen de Dios, sino declarando su existencia antes de cualquier principio. Esto establece un marco espiritual decisivo. Dios no es presentado como parte del universo, sino como aquel ante quien el propio universo pasa a existir. En el contexto bíblico, esta afirmación no busca satisfacer curiosidad intelectual, sino redefinir la forma en que la realidad es percibida. El texto sagrado conduce al lector a comprender que el tiempo no es un ambiente en el que Dios habita, sino algo que Él crea. Así, desde el primer contacto con la revelación, la fe cristiana se apoya en un Dios que no comienza, no evoluciona y no depende. Esta verdad inicial ya desplaza al ser humano del centro y lo coloca delante de un Dios absoluto. Espiritualmente, lo que se estaba revelando en aquel momento fundacional era la distinción radical entre creador y creación. Todo lo que existe en el mundo visible e invisible está sujeto al tiempo, al cambio y a la contingencia. Pero Dios es presentado como autoexistente y necesario. Las Escrituras enseñan que antes de que hubiera días, cielos o materia, Dios ya era plenamente Dios. Cuando el texto bíblico habla de un principio, se refiere al inicio de todo lo que fue hecho, no al inicio de Dios. Esta revelación corrige la tendencia humana de proyectar límites creados sobre el Creador. Dios no surge como respuesta a un problema humano, sino como el fundamento de toda posibilidad de existencia. Él no es sostenido por nada fuera de sí mismo. Con esto, la revelación bíblica establece que toda pregunta sobre el origen encuentra su límite en Dios y no en algo anterior a Él. A medida que la revelación avanza, las Escrituras profundizan esta comprensión al afirmar que Dios no solo existe antes de todo, sino que sostiene todo lo que existe. La realidad no es autónoma ni autoexplicable. Depende continuamente de la voluntad de Dios para permanecer. Esto revela que Dios no solo es anterior al tiempo, sino también soberano sobre cada instante de él. El pasado, el presente y el futuro no lo condicionan ni lo sorprenden. Espiritualmente, esto enseña que nada escapa a su dominio, aunque la experiencia humana esté marcada por la incertidumbre y el límite. El Dios bíblico no observa la historia a distancia. Él la mantiene en existencia. Esta verdad confronta la idea de un Dios distante o pasivo y revela a un Señor plenamente involucrado, sin jamás ser afectado por las limitaciones de la creación. El fundamento de la fe cristiana comienza aquí. Todo depende de Dios, y Dios no depende de nada. En este contexto, la revelación del carácter de Dios se vuelve más clara y más exigente para el corazón humano. Un Dios eterno y autoexistente no puede ser controlado, previsto ni reducido a categorías humanas. Él no responde a las expectativas del ser humano. Es el ser humano quien es llamado a responder a él. Las Escrituras muestran que reconocer a Dios como eterno implica reconocer a la propia criatura como limitada. Esta conciencia no tiene como objetivo disminuir al ser humano, sino colocarlo en el lugar correcto delante de Dios. Espiritualmente, esto produce humildad, reverencia y dependencia. La fe deja de ser un esfuerzo por comprenderlo todo y pasa a ser confianza en aquel que todo lo sostiene. En este punto, la revelación ya comienza a transformar la forma en que el lector entiende su propia existencia delante de un Dios que siempre fue, siempre es y siempre
siempre será. A la luz de esta revelación, las Escrituras conducen al lector a comprender que el tiempo no es una realidad absoluta, sino creada. El relato bíblico presenta a Dios existiendo plenamente antes de que cualquier sucesión de momentos fuera establecida. Esto significa que Dios no experimenta el tiempo como lo experimenta el ser humano. Él no espera el futuro ni deja el pasado atrás. Espiritualmente, esto revela a un Dios que ve el todo de una vez, sin confusión ni pérdida. Esta verdad no es presentada para satisfacer especulaciones, sino para generar confianza. Si Dios no está preso del tiempo, entonces sus promesas no envejecen y sus palabras no pierden validez. Aquello que Él dice permanece firme independientemente del paso de los años. La fe cristiana, así, se ancla en un Dios cuya fidelidad no es afectada por la inestabilidad del tiempo creado. Esta comprensión también aclara por qué la pregunta sobre el origen de Dios nace más de la limitación humana que de una necesidad real. El ser humano aprende desde temprano a pensar en términos de comienzo, medio y fin, porque todo a su alrededor sigue ese patrón. Sin embargo, al revelarse, Dios no se somete a esa lógica. Él se presenta como aquel que es, no como aquel que llegó a ser. Espiritualmente, esto confronta el impulso humano de medir a Dios con las mismas herramientas usadas para medir la creación. La revelación bíblica no elimina el misterio, pero define sus límites. Dios no puede ser explicado por categorías humanas, pero puede ser conocido en la medida en que Él mismo se revela. Esta verdad conduce al lector a abandonar la pretensión de dominar a Dios intelectualmente y a caminar en fe obediente. En el desarrollo de esta revelación, las Escrituras presentan a Dios como el único ser cuya existencia es necesaria. Todo lo demás podría no existir, pero Dios no puede dejar de ser. Esta distinción es central para la fe bíblica, pues establece que la realidad no es fruto del azar ni de una cadena infinita de causas. Espiritualmente, esto revela a un Dios que es el fundamento último de todo lo que es real. La creación no explica a Dios, es Dios quien explica la creación. Al afirmar esto, la revelación bíblica aleja cualquier idea de que Dios sea apenas el ser más poderoso entre otros. Él es presentado como totalmente distinto, sin competidores ni equivalentes. Esta comprensión fortalece la fe, pues coloca la esperanza no en algo inestable, sino en un Dios que no puede fallar ni desaparecer. Esta verdad también redefine la forma en que el ser humano comprende su propia fragilidad. Si todo lo que fue creado depende de Dios para existir, entonces la vida humana no se sostiene por sí misma. Las Escrituras revelan que cada aliento, cada día y cada posibilidad de futuro están en las manos de Dios. Espiritualmente, esto confronta la ilusión de autonomía que marca el corazón humano. La independencia absoluta se muestra imposible delante de un Dios que sostiene todas las cosas. Al mismo tiempo, esta revelación no produce miedo, sino seguridad para quien confía. El Dios que sostiene el universo es el mismo que cuida de la vida humana. Así, la fe deja de ser solo una creencia abstracta y se convierte en confianza diaria en un Dios eterno y fiel. A medida que la revelación bíblica avanza, Dios comienza a darse a conocer no solo por lo que hace, sino por quién es. En momentos decisivos de la historia, Él revela su nombre como expresión de su naturaleza. Cuando Dios se presenta como Yo Soy, no ofrece una definición abstracta, sino que afirma su existencia absoluta e independiente. Espiritualmente, esto comunica que Dios no depende de nada externo para ser quien es. Él no es resultado de fuerzas anteriores, ni está limitado por condiciones. Esta revelación fue dada en un contexto en el que el pueblo necesitaba entender que el Dios que los llamaba no era comparable a las divinidades creadas por las naciones. El Yo Soy establece a un Dios vivo, presente y eterno, cuya identidad no puede ser reducida a función o forma. Esta declaración divina también revela que Dios es inmutable. Al decir Yo Soy, Él afirma que no se convierte en algo diferente con el paso del tiempo. Las Escrituras enseñan que Dios permanece el mismo, independientemente de los cambios en la creación. Espiritualmente, esto trae una profunda seguridad a la fe cristiana. Un Dios que no cambia, no abandona sus promesas
promesas ni altera su carácter. Aquello que Él fue para su pueblo en el pasado, continúa siéndolo en el presente. Esta inmutabilidad no indica rigidez, sino fidelidad absoluta. El ser humano cambia, falla y se contradice, pero Dios permanece fiel a sí mismo. Esta verdad invita al lector a descansar en un Dios cuya constancia no depende de las circunstancias humanas. Con esta revelación establecida, las Escrituras avanzan para mostrar que el Dios eterno elige relacionarse con la creación sin dejar de ser trascendente. Él no se aleja por ser eterno, ni se vuelve limitado al acercarse. Espiritualmente, esto revela a un Dios que gobierna todas las cosas y al mismo tiempo se da a conocer. La eternidad de Dios no lo hace inaccesible, sino confiable. El pueblo bíblico aprendió que el mismo Dios que existe antes del tiempo actúa dentro de la historia. Él interviene, orienta y corrige, sin jamás ser condicionado por los acontecimientos. Esta verdad muestra que la soberanía divina no anula la relación, sino que la fundamenta. El Dios que es absoluto también es aquel que se revela. Esta comprensión corrige una idea común de que un Dios eterno sería distante o indiferente. Las Escrituras revelan lo contrario, porque Dios no está preso del tiempo, puede actuar con perfecta sabiduría en cada momento. Espiritualmente, esto enseña que nada sucede fuera del conocimiento y del propósito divino. Incluso cuando la historia parece confusa o dolorosa, Dios permanece plenamente consciente y soberano. Esta revelación no explica cada evento, pero ofrece un fundamento sólido para la fe. El ser humano es llamado a confiar no en su comprensión limitada, sino en el carácter inmutable de Dios. Así, la eternidad divina deja de ser un concepto abstracto y se convierte en fuente de esperanza concreta. A la luz de esta verdad, las Escrituras conducen al lector a comprender que la creación no disminuye la gloria de Dios ni añade algo a su ser. Dios crea no por necesidad, sino por voluntad. Espiritualmente, esto revela a un Dios plenamente completo en sí mismo, que no depende de la creación para ser pleno. La existencia del mundo no suple una carencia divina, sino que manifiesta su propósito. Esta revelación corrige la idea de que Dios necesitaría al ser humano para realizarse. Por el contrario, es el ser humano quien encuentra sentido al reconocer su origen en Dios. La creación, así, apunta a la suficiencia divina y a la dependencia absoluta de la criatura. Todo existe porque Dios quiso, no porque Él necesitara. Esta comprensión también redefine la forma en que el ser humano entiende el valor de la vida. Si Dios creó libremente y sostiene todo por su voluntad, entonces la existencia humana no es accidental ni descartable. Espiritualmente, esto confiere dignidad a la vida, al mismo tiempo que refuerza la soberanía divina. El ser humano no se pertenece a sí mismo, sino a aquel que lo creó y lo sostiene. Esta verdad confronta tanto el orgullo como la desesperación. Nadie es demasiado grande para Dios, ni demasiado pequeño para escapar de su cuidado. La fe cristiana encuentra aquí un equilibrio profundo entre reverencia y confianza, reconociendo que la vida tiene valor porque procede de un Dios eterno e intencional. A medida que la revelación progresa, se hace claro que la eternidad de Dios no es solo una característica aislada, sino el fundamento de todos sus atributos. Su justicia es eterna, su fidelidad no tiene comienzo ni fin, y su poder no se desgasta con el paso del tiempo. Espiritualmente, esto enseña que Dios nunca aprende, nunca mejora y nunca se corrige. Él siempre fue plenamente sabio y perfectamente justo. Esta verdad confronta la expectativa humana de un Dios que reacciona o se ajusta según los acontecimientos. El Dios de las Escrituras no evoluciona con la historia, Él la conduce. La confianza cristiana descansa en este Dios completo, cuya perfección no depende de procesos. Esta revelación también aclara por qué la fe bíblica no se apoya en circunstancias favorables, sino en el carácter de Dios. Si Dios estuviera limitado por el tiempo, su palabra podría volverse obsoleta. Sin embargo, las Escrituras afirman que aquello que Dios dice permanece válido en todas las generaciones. Espiritualmente, esto sostiene la esperanza del pueblo de Dios en medio de los cambios del mundo. Las culturas se transforman, los sistemas caen y las expectativas humanas fracasan, pero Dios permanece el mismo. Esta constancia no es indiferente
indiferente al sufrimiento humano, sino que garantiza que ningún dolor es definitivo delante de un Dios eterno. La fe encuentra estabilidad no en lo que pasa, sino en lo que permanece para siempre. En este punto de la revelación, las Escrituras comienzan a conectar la eternidad de Dios con su palabra creadora. Lo que Dios habla no solo comunica, sino que realiza. Al llamar las cosas a la existencia, Dios demuestra que su palabra no está sujeta al desgaste del tiempo. Espiritualmente, esto revela que la realidad responde a la voz de Dios porque fue fundada por ella. Nada existe de manera independiente o autónoma. La creación continúa existiendo porque la palabra de Dios permanece activa. Esta verdad enseña que el mismo Dios que habló en el principio continúa sosteniendo todas las cosas. La fe cristiana se apoya en esta certeza. La palabra de Dios no pierde fuerza, no se vuelve antigua ni ineficaz. Esta comprensión amplía la percepción del ser humano sobre la confiabilidad de las promesas divinas. Si Dios es eterno y su palabra es expresión de su ser, entonces aquello que Él promete no está condicionado a las limitaciones humanas. Espiritualmente, esto confronta la tendencia de medir a Dios por las experiencias pasadas. La revelación bíblica invita al lector a confiar no en lo que ve, sino en quien habló. Las promesas de Dios no dependen del tiempo correcto según criterios humanos, sino del propósito eterno de Dios. Esta verdad conduce a la fe a un lugar de espera confiada, donde la ansiedad cede espacio a la confianza en un Dios que nunca falla. A medida que esta revelación se profundiza, las Escrituras muestran que la eternidad de Dios también redefine la comprensión humana sobre inicio y fin. Para el ser humano, todo camina hacia un término. Para Dios, nada escapa a su dominio eterno. Él no es solo aquel que estuvo en el principio, sino aquel que permanece en el fin. Espiritualmente, esto revela que la historia no es un ciclo sin sentido, ni una sucesión aleatoria de eventos. Ella avanza bajo la dirección de un Dios que conoce plenamente su propósito. La fe cristiana nace de esta convicción. El futuro no es incierto para Dios, aunque lo sea para el ser humano. Esto sostiene la esperanza incluso frente a lo desconocido. Esta verdad también confronta el miedo humano al fin y a la pérdida. Si Dios es eterno y gobierna el tiempo, entonces el fin de las cosas creadas no significa el fin de la soberanía divina. Espiritualmente, esto enseña que la muerte, la decadencia y la disolución no tienen la última palabra. El Dios que no tiene comienzo tampoco conoce término. Esta revelación no niega la realidad del sufrimiento, pero lo coloca dentro de un horizonte mayor. La fe cristiana aprende a mirar más allá de lo inmediato, confiando en que el Dios eterno permanece presente incluso cuando todo lo demás parece pasar. Así, la eternidad divina se convierte en fuente de consuelo silencioso y firme. En este punto, la revelación bíblica conduce al lector a percibir que la eternidad de Dios no está distante de la experiencia humana, sino que la envuelve por completo. Las Escrituras muestran que el Dios eterno entra en la historia sin dejar de ser eterno. Él actúa en momentos específicos, habla a personas reales y se revela en contextos concretos, sin jamás ser limitado por ellos. Espiritualmente, esto enseña que Dios no está atado a un pasado distante ni confinado a un futuro abstracto. Él es presente de manera plena y soberana. Esta verdad corrige la idea de que Dios solo puede ser encontrado en circunstancias extraordinarias. El Dios eterno se da a conocer en el tiempo común, revelando su voluntad de forma clara y suficiente. Esta revelación también redefine la comprensión humana sobre la espera y el cumplimiento. El ser humano vive entre promesas y realizaciones, muchas veces marcado por la impaciencia. Las Escrituras, sin embargo, muestran que Dios no se apresura ni se retrasa. Espiritualmente, esto revela que el tiempo de Dios no falla, aunque no coincida con el tiempo humano. La eternidad divina no significa demora, sino perfección de propósito. La fe aprende a descansar en esta verdad, reconociendo que Dios actúa en el momento adecuado según su sabiduría eterna. Así, la espera deja de ser un vacío angustiante y se convierte en un espacio de confianza silenciosa. A medida que esta verdad se consolida, las Escrituras revelan que la eternidad de Dios sostiene la coherencia de toda la revelación bíblica. El Dios
que actúa al inicio es el mismo que habla a los patriarcas, conduce al pueblo y se revela plenamente en el cumplimiento de sus promesas. Espiritualmente, esto enseña que la fe cristiana no se apoya en revelaciones fragmentadas o contradictorias. Hay unidad porque hay un único Dios eterno detrás de toda la historia. Lo que Dios revela en un tiempo no es negado en otro, sino profundizado. Esta continuidad revela a un Dios fiel a sí mismo, que conduce la historia con propósito y claridad. El lector es llevado a percibir que la Biblia no presenta ideas cambiantes sobre Dios, sino una revelación progresiva del mismo ser eterno. Esta unidad de la revelación también confronta la tendencia humana de separar a Dios en fases o imágenes contradictorias. Las Escrituras muestran que el carácter de Dios no cambia a medida que el tiempo avanza. Espiritualmente, esto corrige lecturas superficiales que oponen el actuar de Dios en diferentes momentos de la historia. El Dios eterno actúa de maneras diversas, pero permanece el mismo en esencia. Su justicia, su misericordia y su santidad no compiten entre sí. Esta revelación conduce al lector a una fe más madura que reconoce la profundidad del carácter divino sin reducirlo a categorías simples. Así, la eternidad de Dios se revela como garantía de coherencia, fidelidad y verdad. Con esta base establecida, la revelación bíblica conduce al lector a comprender que la eternidad de Dios sostiene la posibilidad de la fe verdadera. Si Dios fuera limitado o mutable, la confianza en Él sería inestable. Espiritualmente, la fe cristiana nace de la certeza de que Dios permanece el mismo independientemente de las circunstancias. El ser humano cambia, crece, se equivoca y aprende, pero Dios no pasa por estos procesos. Él no descubre nada nuevo, ni pierde control de nada antiguo. Esta verdad desplaza la fe de los sentimientos momentáneos a una confianza sólida en el carácter eterno de Dios. Creer deja de ser una reacción emocional y pasa a ser una respuesta consciente a la revelación divina. Esta comprensión también redefine el papel de la razón humana frente a la revelación. Las Escrituras no rechazan el pensamiento, pero muestran sus límites. Espiritualmente, esto enseña que la mente creada no es capaz de abarcar plenamente al Dios eterno. La pregunta sobre el origen de Dios expone esta limitación de manera clara. En lugar de ofrecer una explicación completa, la revelación conduce al ser humano a reconocer su dependencia. La fe no nace cuando todas las preguntas son respondidas, sino cuando Dios es reconocido como Dios. Esta postura no anula el entendimiento, sino que lo coloca en el lugar correcto, sometido a la verdad revelada. En medio de este punto de la exposición, se hace evidente que la revelación bíblica no busca satisfacer la curiosidad humana, sino transformar la postura del corazón delante de Dios. La eternidad divina no se presenta como un dato abstracto, sino como una verdad que exige respuesta. Espiritualmente, esto significa que conocer a Dios no es dominar información, sino reconocer autoridad. El Dios que no tuvo comienzo no puede ser tratado como objeto de análisis neutral. Él se revela para ser reconocido, no investigado como algo creado. Esta verdad confronta el deseo humano de controlar el conocimiento y llama al lector a una actitud de reverencia consciente delante de un Dios que excede toda medida. Esta revelación también aclara por qué la fe cristiana comienza con sumisión y no con comprensión plena. Las Escrituras muestran que Dios se da a conocer lo suficiente para ser creído, pero no lo suficiente para ser agotado. Espiritualmente, esto protege a la fe de convertirse en orgullo intelectual. El Dios eterno permanece mayor que cualquier formulación humana. Al aceptar esto, el lector es conducido a una fe que confía antes de explicar. La revelación no elimina el misterio, sino que lo coloca en el lugar correcto, no como obstáculo para la fe, sino como expresión de la grandeza divina. A medida que la revelación avanza, las Escrituras muestran que la eternidad de Dios establece el patrón para toda verdad. Lo que es verdadero no cambia porque Dios no cambia. Espiritualmente, esto enseña que la fe cristiana no se adapta al tiempo para permanecer relevante. Permanece porque está anclada en un Dios eterno. Las verdades reveladas no envejecen ni se vuelven obsoletas, aunque las culturas se transformen. Esta constancia no es
es rigidez, sino fidelidad. El Dios que es eterno garantiza que aquello que Él revela permanece válido para todas las generaciones. Así, la fe encuentra estabilidad en medio del cambio. Esta verdad también confronta el intento humano de redefinir a Dios según conveniencias históricas o personales. Las Escrituras no presentan a un Dios moldeable, sino a un Dios que moldea. Espiritualmente, esto llama al lector a alinear su comprensión con la revelación, y no al revés. La eternidad divina impide que Dios sea reducido a proyecciones humanas. Él no refleja los valores del tiempo, Él los juzga y los orienta. Esta revelación conduce a una fe que no busca adaptar a Dios a la propia vida, sino someter la propia vida al Dios eterno. En esta sumisión, el ser humano encuentra verdadera libertad. En este punto de la exposición, las Escrituras revelan que la eternidad de Dios también fundamenta su autoridad absoluta. Dios no recibe autoridad de nadie, ni la ejerce por delegación. Espiritualmente, esto significa que todo lo que Dios ordena procede de quien Él es. Su voluntad no necesita ser legitimada por circunstancias o consenso humano. La revelación bíblica muestra que Dios gobierna porque existe eternamente, y no al revés. Esta verdad confronta el impulso humano de negociar la obediencia. Ante un Dios eterno, la obediencia no es una negociación, sino un reconocimiento de soberanía. La fe cristiana madura cuando entiende que Dios no pide permiso para ser Dios. Esta autoridad eterna también redefine la comprensión humana sobre la justicia. Las Escrituras enseñan que Dios no ajusta sus estándares según la época. Espiritualmente, esto revela que la justicia divina no nace de convenciones sociales, sino del carácter eterno de Dios. Lo que es y justo delante de Él permanece justo en todo tiempo. Esta verdad confronta relativismos e inestabilidades morales. Al mismo tiempo, ofrece seguridad. El Dios eterno juzga con perfección, sin error ni parcialidad. La fe aprende a confiar en que nada escapa a su juicio, aunque en el tiempo humano esto no siempre sea inmediatamente visible. A medida que esta revelación se profundiza, las Escrituras muestran que la eternidad de Dios está inseparablemente ligada a su santidad. Dios está separado de todo lo que es creado no solo en poder, sino en esencia. Espiritualmente, esto enseña que Dios no puede ser tratado como algo común o predecible. Su eternidad revela que Él no comparte las limitaciones morales de la creación. Esta verdad confronta la tendencia humana a banalizar a Dios. El Dios eterno no se adapta a los estándares humanos. Él establece el estándar por el cual todo es evaluado. Reconocer esto es el inicio de una verdadera reverencia. Esta santidad eterna también aclara por qué el acercamiento a Dios exige transformación interior. Las Escrituras muestran que el ser humano, limitado y mutable, no puede permanecer indiferente delante de un Dios eterno y santo. Espiritualmente, esto revela que la fe cristiana no es una mera aceptación intelectual, sino una respuesta que implica cambio de postura. La eternidad de Dios expone la transitoriedad del pecado y la insuficiencia de la autosuficiencia humana. Al revelarse, Dios llama al ser humano a una vida alineada con su santidad. Este llamado no oprime, sino que libera, pues conduce a la vida conforme al propósito eterno de Dios. En este punto, la revelación bíblica conduce al lector a percibir que la eternidad de Dios también ilumina el sentido de la historia humana. Las Escrituras muestran que los acontecimientos no son aleatorios ni desconectados. Espiritualmente, esto revela que Dios actúa con intención desde antes del inicio del tiempo. Cada etapa de la historia se desarrolla bajo su conocimiento y propósito. El ser humano ve fragmentos. Dios contempla el todo. Esta verdad confronta la ansiedad frente a lo que no puede ser controlado. La fe cristiana aprende a confiar en que incluso aquello que parece incoherente encuentra lugar dentro del plan de un Dios eterno y soberano. Esta comprensión también redefine la forma en que el sufrimiento es interpretado. Las Escrituras no niegan el dolor, pero muestran que no gobierna la realidad. Espiritualmente, esto enseña que el sufrimiento no tiene autoridad final sobre la vida humana. Ante un Dios eterno, ningún dolor es definitivo, ninguna pérdida es absoluta. Esta revelación no ofrece explicaciones simplistas, sino un fundamento sólido para
muestra la esperanza. El Dios que no tuvo comienzo y no tendrá fin permanece presente incluso en los momentos más oscuros de la historia humana. Así, la fe aprende a permanecer firme, no porque lo entienda todo, sino porque confía en quien gobierna todo. A medida que la revelación se acerca a su punto central, las Escrituras muestran que la eternidad de Dios no permanece solo como un atributo invisible, sino que se hace conocida de forma decisiva en la historia. El Dios eterno se revela plenamente al darse a conocer de manera comprensible al ser humano. Espiritualmente, esto revela que Dios no permanece oculto por incapacidad humana, sino que se manifiesta conforme a su voluntad. La eternidad divina no impide la revelación, la fundamenta. Lo que Dios muestra de sí mismo es verdadero porque procede de quien Él siempre es. Así, el conocimiento de Dios no nace de la especulación, sino del encuentro con la revelación que Él mismo concede. Esta revelación alcanza su ápice cuando las Escrituras afirman que el Verbo eterno estaba con Dios desde el principio y que todo fue hecho por medio de Él. Espiritualmente, esto enseña que la eternidad divina no es impersonal, sino expresada en relación y comunicación. El Dios eterno habla porque siempre fue palabra. Esta verdad prepara el entendimiento para reconocer que la revelación de Dios no es fragmentada, sino plenamente coherente. Lo que Dios reveló en el principio encuentra continuidad y claridad en el cumplimiento de su propósito eterno. La fe cristiana reconoce que Dios se deja conocer porque desea ser conocido. En este punto, la revelación bíblica conduce al lector a reconocer que la eternidad de Dios se manifiesta de forma concreta cuando el Verbo eterno entra en la historia sin dejar de ser eterno. Las Escrituras afirman que aquel que estaba con Dios y era Dios no comenzó a existir al revelarse en el tiempo. Espiritualmente, esto corrige la idea de que Dios pasó a ser algo que no era. Lo que ocurre es la manifestación, no el origen. La eternidad divina permanece intacta incluso cuando Dios se da a conocer de manera accesible. Esta verdad sostiene la fe cristiana, pues muestra que la revelación en el tiempo no limita la grandeza de Dios, sino que la hace conocida. Esta revelación también aclara que la declaración "yo soy" no pertenece solo al pasado distante, sino que atraviesa toda la historia de la fe. Cuando Dios afirma su nombre, revela una identidad que no se altera. Espiritualmente, esto enseña que el Dios que se reveló continúa siendo el mismo hoy. La fe cristiana no se apoya en un Dios que fue, sino en un Dios que es. Esta presencia continua no significa cambio, sino fidelidad. El Dios eterno no se aleja con el paso de las generaciones. Él permanece el mismo, sosteniendo la fe de quienes lo reconocen como el único ser que existe por sí mismo. A medida que esta verdad se consolida, las Escrituras conducen al lector a comprender que la eternidad de Dios redefine el sentido de la revelación y de la fe. Dios no se revela para ser explicado, sino para ser conocido. Espiritualmente, esto significa que la fe cristiana no es una acumulación de información sobre Dios, sino una relación fundamentada en lo que Él reveló de sí mismo. La eternidad divina garantiza que este conocimiento no es provisional ni inestable. El Dios que se da a conocer permanece el mismo antes, durante y después de la revelación. Esta constancia sostiene la confianza del creyente, que no depende de nuevas revelaciones para permanecer firme, sino de la fidelidad de un Dios eterno. Esta comprensión también confronta la ansiedad humana por control y previsibilidad. Las Escrituras muestran que intentar comprender a Dios completamente es una forma sutil de intentar dominarlo. Espiritualmente, la eternidad divina libera al ser humano de esta ilusión. Dios no puede ser contenido por la razón creada, pero puede ser confiado con toda la vida. La fe madura cuando el creyente aprende a descansar en lo que Dios reveló, sin exigir que Él se someta a las expectativas humanas. En este descanso nace una confianza silenciosa, fundamentada no en el entendimiento pleno, sino en la certeza de que Dios es quien siempre fue. En esta etapa de la exposición se hace claro que la eternidad de Dios también redefine la forma en que el ser humano entiende su propia historia personal. La vida humana, limitada y breve, pasa a ser vista a la luz de un Dios que no está sujeto al
desgaste del tiempo. Espiritualmente, esto enseña que la existencia no se evalúa solo por su duración, sino por su relación con lo eterno. Las Escrituras muestran que la vida encuentra sentido cuando es vivida delante de Dios, y no solo dentro del tiempo. Esta revelación confronta la obsesión humana por la permanencia terrenal y conduce al corazón a buscar aquello que no pasa. La fe cristiana aprende a mirar más allá de lo inmediato, sin despreciar el presente, pero sometiéndolo a lo eterno. Esta comprensión también ilumina la fragilidad humana sin transformarla en desesperación. Las Escrituras reconocen que el ser humano es pasajero, pero no insignificante. Espiritualmente, esto revela que la brevedad de la vida no anula su valor, pues es conocida y sostenida por un Dios eterno. El contraste entre el tiempo humano y la eternidad divina no humilla al ser humano, sino que lo orienta. Aprende que no necesita cargar con el peso de ser absoluto. Al reconocer sus límites, encuentra descanso en Dios. Así, la fe se convierte en un camino de confianza humilde delante de un Dios que permanece cuando todo lo demás pasa. A medida que la revelación se acerca a su aplicación más directa, las Escrituras muestran que la eternidad de Dios exige una respuesta concreta del ser humano. No se trata solo de reconocer un atributo divino, sino de alinear la vida con esta verdad. Espiritualmente, esto significa vivir con conciencia de que cada elección ocurre delante de un Dios eterno. La fe cristiana no permite una neutralidad cómoda. Conocer a Dios como eterno confronta prioridades, expectativas y valores. Lo pasajero pierde el lugar de centro y lo que procede de Dios adquiere peso real. Este cambio no es forzado, sino inevitable para quien comprende quién es Dios. Esta respuesta se expresa en confianza práctica. Las Escrituras enseñan que confiar en Dios es entregar el control del tiempo, del futuro y del propio destino a aquel que no está sujeto a límites. Espiritualmente, esto confronta el miedo constante de perder, fallar o no alcanzar. El Dios eterno no puede ser sorprendido ni frustrado por eventos humanos. Esta verdad conduce al creyente a vivir con serenidad, incluso en medio de la incertidumbre. La fe deja de ser refugio emocional y se convierte en fundamento existencial. Vivir delante de un Dios eterno transforma la manera de enfrentar el presente. En este punto, la revelación bíblica conduce al lector a comprender que la eternidad de Dios redefine el significado de la esperanza. La esperanza cristiana no se apoya en mejoras temporales ni en soluciones inmediatas, sino en un Dios que permanece cuando todo lo demás pasa. Espiritualmente, esto enseña que la esperanza no es expectativa incierta, sino confianza firme en el carácter de Dios. Las Escrituras muestran que aquello que Dios promete no se pierde con el tiempo, porque el propio tiempo está bajo su autoridad. Esta esperanza no elimina el dolor del presente, pero impide que se vuelva definitivo. El corazón aprende a esperar no por circunstancias ideales, sino por un Dios eterno y fiel. Esta esperanza también transforma la manera en que se encara el futuro. El ser humano tiende a temer lo que no conoce, pero la fe cristiana aprende a mirar el futuro a partir de aquel que ya lo conoce plenamente. Espiritualmente, esto revela que el mañana no está vacío ni fuera de control. Pertenece al mismo Dios que siempre fue. Esta verdad no proporciona mapas detallados, pero ofrece seguridad suficiente para caminar. La eternidad de Dios garantiza que ningún paso de la historia humana ocurre fuera de su conocimiento. Así, el futuro deja de ser amenaza y se convierte en un espacio de confianza silenciosa. A medida que esta verdad se profundiza, las Escrituras muestran que la eternidad de Dios también redefine el sentido de la fe cotidiana. Creer en un Dios eterno no es solo afirmar una doctrina, sino vivir con conciencia continua de su presencia y soberanía. Espiritualmente, esto significa que cada momento de la vida se vive delante de Él, aunque parezca común o invisible. La fe cristiana no separa lo sagrado de lo cotidiano, porque el Dios eterno gobierna ambos. Esta comprensión transforma actitudes simples, decisiones silenciosas y elecciones ocultas. Vivir delante de un Dios eterno otorga peso espiritual a lo que antes parecía trivial. Esta revelación también confronta la tendencia humana de vivir solo para lo inmediato. Las Escrituras enseñan que lo que se ve pasa,
pasa, pero lo que procede de Dios permanece. Espiritualmente, esto llama al lector a reevaluar prioridades y expectativas. El tiempo deja de ser solo algo que se consume y pasa a ser administrado delante de Dios. La eternidad divina ilumina el presente sin anularlo. El creyente aprende a vivir con responsabilidad, sabiendo que cada instante participa de una historia mayor que él mismo. Así, la fe moldea no solo creencias, sino el modo concreto de vivir. En este punto final de la aplicación, las Escrituras conducen al lector a percibir que la eternidad de Dios redefine el propio concepto de seguridad. Todo lo que es creado puede fallar, cambiar o desaparecer, pero Dios permanece. Espiritualmente, esto enseña que la verdadera seguridad no está en estructuras, posesiones o logros, sino en una relación correcta con el Dios eterno. La fe cristiana se apoya en esta estabilidad que no puede ser sacudida por el tiempo ni por las circunstancias. Cuando esta verdad es comprendida, el corazón deja de buscar garantías frágiles y aprende a descansar en aquel que siempre fue y siempre será. Esta seguridad produce una transformación silenciosa y profunda. Las Escrituras muestran que conocer a Dios como eterno reorganiza el interior del ser humano. El miedo pierde fuerza, la ansiedad encuentra límite y la vida comienza a ser vivida con reverencia, en consciente. Espiritualmente esto no genera pasividad, sino firmeza. El creyente no vive ajeno a la realidad, sino arraigado en una verdad que no cambia. La eternidad de Dios no distancia, sostiene. Así, la fe deja de ser reacción a las circunstancias y se convierte en respuesta continua a la revelación de un Dios que nunca comenzó y jamás tendrá fin. A medida que la exposición se acerca a su desenlace, las Escrituras conducen al lector a reconocer que la eternidad de Dios redefine la forma en que la propia fe es comprendida. La fe cristiana no es un camino para comprender plenamente a Dios, sino para rendirse a Él con confianza. Espiritualmente, esto revela que el conocimiento de Dios crece no por la eliminación de todo misterio, sino por la aceptación reverente de quien Él es. El Dios eterno no se hace menor a medida que es conocido, se hace más digno de confianza. Esta verdad conduce al lector a una fe que no exige dominio, sino entrega consciente. Esta entrega transforma la relación con el tiempo presente. Las Escrituras muestran que vivir delante de un Dios eterno libera al ser humano de la urgencia constante de probar valor o garantizar permanencia. Espiritualmente, esto enseña que la identidad no necesita ser construida a partir de lo que pasa, sino recibida de Dios. La eternidad divina ofrece al creyente un lugar seguro donde la vida encuentra estabilidad. El presente deja de ser una carrera y se convierte en un campo de fidelidad. Así, la fe moldea no solo el futuro, sino la manera en que el ahora es vivido. En este momento conclusivo, las Escrituras conducen al lector a contemplar que la eternidad de Dios no es solo una verdad que debe ser comprendida, sino un eje que reorganiza toda la percepción de la realidad. Dios no es medido por el tiempo, es el tiempo el que encuentra sentido en él. Espiritualmente, esto confronta la forma común de vivir, centrada en lo inmediato y lo transitorio. La revelación bíblica llama al ser humano a vivir delante de un Dios que permanece cuando todo lo demás se desvanece. Esta conciencia no aliena de la vida, sino que profundiza su significado. La fe cristiana comienza a ver cada día como parte de una historia mayor, sostenida por un Dios eterno. Esta visión también transforma la manera en que se vive el silencio. Las Escrituras muestran que no todo necesita ser explicado para que la fe sea verdadera. Espiritualmente, aprender a confiar en un Dios eterno incluye aceptar que algunas respuestas permanecen más allá del alcance humano. Este silencio no es ausencia de Dios, sino expresión de su grandeza. El corazón que reconoce la eternidad divina encuentra paz incluso sin respuestas completas. La fe madura cuando descansa no en lo que comprende, sino en quien permanece fiel en todo tiempo. A medida que la exposición se encamina hacia su cierre, las Escrituras conducen al lector a reconocer que la eternidad de Dios redefine la manera en que la propia vida es evaluada. El valor de la existencia no está en su duración, sino en su relación con el Dios que no tiene comienzo
ni fin. Espiritualmente, esto desplaza el centro de la vida del desempeño a la fidelidad. El ser humano no es llamado a controlar el tiempo, sino a vivir delante de Dios dentro de él. Esta conciencia produce sobriedad, reverencia y claridad. La fe cristiana encuentra aquí un punto de madurez, vivir plenamente sin absolutizar lo pasajero. Esta madurez se expresa en una confianza silenciosa. Las Escrituras muestran que, delante de un Dios eterno, la fe no necesita ruido para ser firme. Espiritualmente, el corazón aprende a permanecer estable incluso cuando no hay explicaciones inmediatas. La eternidad de Dios sostiene esta confianza, pues revela que nada está fuera de su alcance o propósito. El creyente aprende a caminar sin ansiedad excesiva, sabiendo que su vida está guardada en un Dios que siempre fue y siempre será. Esta certeza no elimina los desafíos, pero impide que definan la realidad final. En el desenlace de esta revelación, las Escrituras conducen al lector a comprender que la pregunta ¿de dónde vino Dios? Encuentra su respuesta no en una explicación causal, sino en una afirmación revelada. Dios no vino de ningún lugar, no surgió y no fue generado. Él es. Espiritualmente, esto redefine la propia forma de preguntar. La mente creada aprende a reconocer sus límites y el corazón aprende a confiar. El Dios eterno no encaja en las categorías humanas, pero se da a conocer de manera suficiente para ser creído, seguido y adorado. Esta verdad no satisface plenamente la curiosidad, pero sostiene profundamente la fe. El conocimiento que Dios concede no cierra el misterio, sino que conduce a la reverencia. Así, la revelación bíblica no solo informa quién es Dios, sino que transforma la manera en que todo es visto. Dios no comenzó, no cambiará y no tendrá fin. Delante de Él, el tiempo encuentra sentido, la fe encuentra fundamento y la vida encuentra dirección. Espiritualmente, el lector es conducido a un silencio consciente, donde la soberanía de Dios no genera confusión, sino descanso. La eternidad divina no aleja, sostiene. Conocer esta verdad no cierra la jornada, sino que la reorienta por completo. El corazón que reconoce al Dios eterno comienza a vivir no solo en el tiempo, sino delante de Él.